invito a que tengan allí en su Biblia la carta que el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo, aquel joven que se iba a encargar de una iglesia allá en Éfeso. Y Pablo le escribe instrucciones. Ya habíamos referido este texto, pero en esa ocasión les dije que había una expresión en ese texto que quería abordar en un mensaje siguiente. Y el día de hoy quiero hablar de eso. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. ¿Usted cree que somos la iglesia de Cristo realmente? Realmente somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que Él estableció allá en Jerusalén y que a lo largo de los siglos ha venido cumpliendo una misión. Han pasado ya más de 20 siglos y la iglesia, como prometió el Señor, ha prevalecido. Pero no se imagina usted todo lo que la iglesia a lo largo de estos años ha tenido que hacer. Trate de pensar por un momento lo que la iglesia como institución espiritual del Señor en esta tierra ha tenido que enfrentar, ha tenido que soportar, ha tenido que hacer para cumplir la misión que tiene en esta tierra. Sin duda, considero yo que ha sido una ardua tarea. Por más de 2000 años, la iglesia del Señor ha estado cumpliendo una ardua tarea. Y la historia de la iglesia ha estado marcada con sangre. La historia de la iglesia ha estado marcada con sangre de hombres fieles al Señor, mujeres fieles al Señor, que a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, estuvieron dispuestos a mantener su fe en el Señor. Estuvieron dispuestos a no ceder en su fe, aun cuando allí estaba en juego su propia vida. Y muchos incluso murieron por causa de la fe, pues no estuvieron dispuestos a decir o a negar al Señor. Y todo esto ha sido así, mis hermanos, porque la sociedad no nos acepta. La sociedad no acepta a la iglesia. La sociedad considera que ellos son los que tienen la verdad y que la iglesia del Señor está equivocada. Por supuesto que ellos desconocen que no es sino la iglesia la que realmente tiene la verdad. Es la iglesia la que tiene la verdad y no el mundo. El mundo a lo largo de la historia ha querido tergiversar la verdad, cambiar la verdad y lo ha estado haciendo, sobre todo en este siglo en el que vivimos actualmente, un mundo posmoderno donde el pensamiento cristiano ha sido echado a un lado, donde las ideas, los principios cristianos verdaderos, bíblicos, el mundo ha tratado de negarlos y hacer ver como que la iglesia está adoctrinando o está tratando de imponer una verdad, cuando realmente no estamos imponiendo nada. La verdad ya ha sido establecida y Cristo la dejó a la iglesia. Y es la iglesia la que tiene que resguardar esa verdad. Para nosotros no debe ser sorpresa, mis hermanos, que el mundo nos ataque, que el mundo nos rechace, que el mundo nos odie o quiera quitarnos del medio. Porque es que en estos 2000 años de historia, el mundo ha tratado de quitar a la iglesia del medio. Pero ¿sabe qué? No lo ha conseguido. Y para muestra, usted y yo, que estamos acá sentados, y millones alrededor del mundo en este mismo momento están reunidos en un salón, en algún lugar, adorando al Señor, pues la iglesia ha prevalecido. Ahora, mis hermanos, imagínense usted, entendiendo que la iglesia es la que está encargada de resguardar la verdad, de mantener la verdad en este mundo, y aún así el mundo está perdido. Imagine lo que sería si la iglesia no estuviera en este mundo. Repito, imagine usted entendiendo que la iglesia tiene la verdad, la iglesia es la sal, la que conserva este mundo, y aún así el mundo
vemos cómo está perdido en el pecado, piense por un momento lo que significaría que la iglesia no esté en la tierra. Sería terrible. Si usted ha visto maldad en este mundo, aún estando la iglesia en este mundo, no estando la iglesia, eso que usted ha visto como maldad es nada en comparación a lo que sería este mundo si la iglesia no estuviera en la tierra. Por tanto, mis hermanos, tenemos una comprometedora responsabilidad. Tenemos una comprometedora misión en este mundo. Al ser, como dice el apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer, columna, un fuerte, una fortaleza, al ser baluarte de la verdad. Y ya vamos a ver por qué el apóstol Pablo enseñó que la iglesia es columna y baluarte de la verdad en este mundo. Usted y yo somos columna y baluarte de la verdad. Por eso he titulado el mensaje de este día, la iglesia, columna. Miren esas columnas para que tengan una idea, ya vamos a analizarlo. Columna y baluarte de la verdad. Allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahí es donde viene el texto que vamos, o la expresión que vamos a meditar. ¿Qué dice el apóstol? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como saben, en un mensaje anterior ya hablamos de los consejos que Pablo le da a Timoteo acerca de cómo conducirse en la casa de Dios, de cómo llevar la iglesia. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esta interesante expresión, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué responsabilidad, hermanos? ¿Qué responsabilidad tenemos o tiene la iglesia y ha tenido la iglesia en estos 2000 años al ser columna y baluarte de la verdad? Y para entender esta expresión que el apóstol usa acá con Timoteo, es necesario que conozcamos algunos conceptos que están allí, como por ejemplo, columna. Usted sabe lo que es una columna. Para no dar un concepto escrito, usted puede ver estas que están aquí sosteniendo el techo y por supuesto esas columnas no comienzan desde allí del piso, vienen desde abajo. Y la función de esas columnas, ¿cuál es, mis hermanos? Sostener esta estructura sobre la cual estamos nosotros ahorita sentados. Si esas columnas no están bien construidas, en cualquier momento este edificio se viene abajo. Gracias a Dios que en 30 años no ha ocurrido, lo que quiere decir que están cumpliendo su función. Eso es una columna, mi hermano. Ahora, el apóstol Pablo también usa una expresión allí y dice, baluarte. No sé quién ha tenido la oportunidad de ver un baluarte o de conocer lo que es un baluarte. Y generalmente, o por normalidad, estos baluartes los vemos en las fortalezas, en los castillos. Son como especie, imagínense las murallas de Jericó, una fortaleza que tiene el propósito de resguardar, de guardar, de conservar, de proteger lo que está dentro de esas murallas. Y el baluarte venía a ser como esa protección, pues, algo que sobresalía de esas murallas, en lo que quizás había la oportunidad de estar allí y mirar o ver hacia afuera, pero ciertamente esta figura significa o se relaciona con protección, con resguardar algo, con cuidar lo que está dentro de eso. Y nosotros somos baluarte, dice el apóstol Pablo. Y otro concepto que vemos acá es verdad. Aquí entramos en un terreno en el que el mundo actualmente, o a lo largo de la vida humana,
ha tratado de confundir a la sociedad, porque hablan de que la verdad es relativa, hablan de que no hay una verdad, hablan de que no existe una verdad absoluta, de manera que cuando tenemos que definir lo que es la verdad, muchos quizás se confunden y no saben dar un concepto de verdad. Pero conseguí por allí lo siguiente: la verdad o verdad, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna, es decir, sin cambiar. Lo que quiere decir que la verdad no debe cambiar. La verdad es verdad. No hay mutación alguna en ello. Ahora bien, mis hermanos, conociendo estos conceptos que el apóstol Pablo presenta en esta expresión, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces, ¿qué quiere decir el apóstol al decir esto? ¿O qué quiere enseñar el apóstol a Timoteo, a la iglesia, al decir que nosotros somos columna y baluarte de la verdad? La iglesia tiene como finalidad glorificar a Dios en el cumplimiento de la gran comisión. Mis hermanos, esta acción de la gran comisión precisamente es la que nos conduce como iglesia a ser columna y baluarte de la verdad. A medida que nosotros prediquemos el evangelio, estaremos compartiendo la verdad, estaremos uniendo a otros a conocer esa verdad, estaremos cumpliendo la misión de que esa verdad permanezca y no se esfume. Porque es que a lo largo de la historia la iglesia no se ha esfumado de la faz de la tierra. Primeramente porque el Señor prometió que no sería así. Y en segundo lugar porque la iglesia ha cumplido su misión de permanecer en la verdad. Lamentablemente, en estos años, muchos se han apartado. Y es allí donde nosotros vemos a otros grupos enseñando cosas diferentes, o aquellos que fácilmente se han ido por el pensamiento moderno o el nuevo pensamiento. Aquellos que enseñan verdades según sus propios pensamientos, totalmente alejados de la verdad del evangelio. Ahora, mis hermanos, una pregunta. Ustedes se preguntarán, ¿cómo la iglesia? Porque todo aquello que es una columna, todo aquello que es un baluarte, siendo un baluarte, se protege ¿por qué? ¿Por qué se protege a alguien o algo? Es valioso. Y si eso es valioso, de alguna manera alguien va a tratar de tomarlo o de quitarlo, de manera que cuando nosotros ponemos una protección a algo es porque queremos proteger o porque sabemos que alguien va a venir a atacar. Hermanos, como iglesia nosotros debemos saber que alguien va a venir a atacar. Y no se trata de asuntos humanos, porque la iglesia es un asunto espiritual. Se trata de una guerra espiritual. Satanás va a atacar a la iglesia. Satanás ha estado atacando a la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Satanás lo seguirá haciendo porque él sabe que está perdido. Ahora, pero ¿cuál es nuestra misión? Mantenernos en la verdad. Continuar en la verdad. En este siglo XXI, en el que usted, si nació en el siglo XX, ha tenido la bendición de llegar a este siglo, los jóvenes, nosotros, tenemos la mayoría de los jóvenes acá, o creo que todos, son del siglo XXI para acá, del año 2000. Algunos nacimos en finales del siglo pasado. Pero lo que quiero decir con esto, mi hermano, o quiero referir es lo siguiente. Este siglo, en alguna manera, ha sido uno de los siglos, o es uno de los siglos más terribles en cuanto a la misión que tiene la iglesia y a la responsabilidad que tiene la iglesia de ser columna y baluarte
de la verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque es en este siglo donde se ha estado consumando, afirmando nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos conceptos totalmente alejados de la verdad del Evangelio. Nuevos pensamientos que tienen que ver con nuevos conceptos de matrimonio, nuevos conceptos de sexos, de identidad, nuevos conceptos de familia. Eso lo estamos viviendo en el siglo XXI. Pero ¿sabe qué? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que el fuerte se rompa, que la columna se derrumbe y amoldarnos nosotros a estos nuevos pensamientos, a estas nuevas ideas, a estos nuevos conceptos. Por supuesto que no. En ninguna manera. Como iglesia estamos llamados a ser y seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Ahora, mis hermanos, ser columna y baluarte de la verdad implica, entre muchas cosas, estas tres que voy a mencionar a continuación. Ser columna y baluarte de la verdad implica muchas cosas como iglesia, pero entre estas quiero mencionar por lo menos estas tres. Cumplir la gran comisión, vivir las escrituras, iglesia, mantener la esperanza. Cumplir la gran comisión. Es decir, se nos ha dado una misión. ¿Quién nos dio esa misión? Cristo nos ha dado esa misión. La iglesia, al ser constituida por Jesucristo, amados hermanos, quedó encargada de propagar las buenas noticias acerca de Jesús a todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Si usted lee el libro de los Hechos, acá en el Nuevo Testamento, usted verá cómo la primera iglesia allá en Jerusalén cumplió esa misión. Y si usted lo ha leído, usted se dará cuenta que para ello no fue una tarea fácil, ¿verdad? Vaya, todo aquello que experimentó la primera iglesia allá en Jerusalén, al comprometerse, al apasionarse con esta misión que el mismo Cristo les había encargado y que es la misma misión que tenemos nosotros. La diferencia es que ellos estuvieron allí y vieron al Señor. Nosotros no lo vimos. De tal manera que por fe, convencidos de que es así, cumplimos la misión de llevar el Evangelio. Ser columna y baluarte de la verdad implica cumplir la gran comisión. Después de aquella generación en el primer siglo, gloria a Dios porque las siguientes generaciones siguieron comprometidos con la gran comisión y pasaron generaciones y siguieron generaciones y llegó su generación, nuestra generación. Aquí estamos nosotros. ¿Cuán comprometidos estamos con ese pasaje en Mateo 28 que leemos reiteradamente? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la gran comisión. Generaciones pasaron y lo hicieron. Y llegó nuestra generación. Aquí estamos. También estamos llamados a cumplir la gran comisión como una tarea que nos lleva a ser columna y baluarte de la verdad. La Iglesia Bautista Central de Cumaná está cumpliendo la gran comisión. Gloria a Dios porque en estos días estuvimos haciendo el evangelismo a través de la cantata. Y yo anoche, mientras oraba y pensaba, decía, ¿cuántas personas pudieron oír el mensaje del evangelio en esas 3 noches? Y es que en cada presentación yo creo que había más de 300 personas en cada lugar. De tal manera que por lo menos 800 personas escucharon el mensaje de la palabra. Que como iglesia
estamos comprometidos a seguir haciendo. Y si usted fue parte de ese trabajo, anímese a seguirlo haciendo. Y si no estuvo en esta oportunidad, anímese en la siguiente. La iglesia continuará cumpliendo la gran comisión. Allí debemos estar. Allí debemos decir presente, porque esa es la tarea que el Señor nos ha dejado. Ser columna y baluarte de la verdad implica cumplir la gran comisión. Además de eso, hermanos amados, ser columna y baluarte de la verdad implica vivir las Escrituras. Vivir esto. Ser columna y baluarte de la verdad implica vivir las Escrituras. ¿Qué será vivir las Escrituras? Vea lo que le dice Pablo a los filipenses, allí en el capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice así, el apóstol le dice a los filipenses, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Jesucristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia, el Evangelio. Solamente así el apóstol Pablo estaría seguro de que ellos están firmes, sabiendo que se están comportando de un modo digno de la buena noticia, que están viviendo no como ciudadanos cumaneses, no como ciudadanos venezolanos, no como ciudadanos latinoamericanos, no como ciudadanos americanos, sino como ciudadanos del reino de los cielos. Solo así, dice el apóstol Pablo, sabré, ya sea que me digan o que yo vaya a verlos, que ustedes están firmes en la fe. ¿Cómo? Viviendo como ciudadanos del cielo. De aquello que tanto decimos, yo soy ciudadano del cielo. Así debe ser, mis hermanos. Vivir las Escrituras se trata de que nosotros reflejemos al mundo con nuestra vida el mensaje que decimos con nuestra boca. Que lo que sale por mi boca al hablar de Jesucristo, el mundo lo vea en mi vida al andar delante de ellos. Eso es vivir las Escrituras. Imagínense, hermanos, si el mundo no entiende las cosas espirituales, usted sabe, ¿no? Que el mundo no entiende las cosas espirituales, dice la Biblia. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Mucho menos y mucho más se va a confundir si ve en nosotros hacer algo que no está conforme a las Escrituras. Si ellos por naturaleza no entienden las cosas espirituales, mucho menos van a entender si nos ven haciendo una cosa que como cristianos no debemos hacer. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, allí en la primera carta, en el capítulo 1, primera a los tesalonicenses, dice lo siguiente, acerca de vivir las Escrituras. Damos siempre gracias a Dios. Tesalonicenses 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que le dice, y esto no fue un chisme, esto fue información veraz. Porque conocemos, hermanos, dice Pablo, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, me he dado cuenta, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre ustedes por amor a vosotros. Y vea lo que le dice. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nuestro Señor, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio
de un campo de flores, en medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibisteis. Hermano, el testimonio, lo que ve. A Pablo no le fue necesario ver cómo se estaban comportando los tesalonicenses. Él oía del gran ejemplo y del compromiso que tenían con la obra, con el Señor, con las Escrituras. Estaban convencidos de ello y lo vivían las Escrituras. Hermanos, para ser columna y baluarte de la verdad como iglesia, es necesario vivir las Escrituras. Porque solo así, mis hermanos, nosotros mantendremos la verdad, mantendremos la santidad en este mundo que se pierde. Como les decía hace un rato, el mundo sin la iglesia sería un caos total. Porque la iglesia es como un freno que impide que la maldad se exprese en su totalidad. El corazón del hombre es tan perverso, tan malo, que si tan solo el Señor se lleva a su iglesia, usted no se imagina hasta dónde el hombre es capaz de ser. Si tan solo la iglesia es arrebatada, esto sería un caos. Por eso nosotros debemos seguir cumpliendo nuestra misión. Debemos seguir siendo esa columna, ese baluarte, y no ceder a nuestros principios, no ceder a lo que creemos, sobre todo estos pensamientos que hoy se imponen y que como cristianos nosotros sabemos cuál es la verdad. Y no podemos decir, no, estamos en un mundo actual y debemos actualizarnos. No, mi hermano, para nada. Debemos ser capaz de permanecer en los conceptos que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra con respecto a todo lo que hoy se ve en el mundo. La familia, el matrimonio, los hijos, la identidad de género. La Biblia es clara con respecto a eso. No deja los temas grises allí. De manera que no hay oportunidad en nosotros de decir, no, también puede ser así. No, es así. Y finalmente, hermanos, ser columna y baluarte de la verdad, y esto es importante, también implica mantener la esperanza. ¿Alguna vez usted se ha sentido abatido? Ya no puedo continuar. Es difícil. No solo por lo que usted vive y experimenta como cristiano, sino por lo que también ve alrededor. Lo que el mundo hace. Se siente como frustrado de ver que se enseña la verdad, que se predique el evangelio y el mundo continúa haciendo lo contrario. Estos pensamientos nos pueden llevar a sentirnos desesperanzados, pero en ninguna manera debemos nosotros, mis hermanos, quedarnos allí. Yo recuerdo mucho al profeta Elías, no porque lo haya conocido, sino porque ahí en la Biblia está el relato de aquel momento de presión que vivió el profeta en todo lo que él veía en su pueblo, su gente perdida, apartada de Dios, en la maldad. Fue tanta la presión que vivió el profeta y que, como uno dice coloquialmente, y para ñapa, entonces el rey y la reina lo estaban buscando para matarlo. El apóstol no soportó la presión por un momento y se deprimió y se fue a las cuevas en las montañas. Pero usted sabe lo más hermoso de ese pasaje, que el Señor
lo fue a buscar. Y no lo dejó allí, en la depresión. Lo alimentó, lo sustentó, lo levantó y le dijo, ven, sal. Debemos seguir con la misión. Así quizás pudiéramos sentirnos nosotros. Tener que ver constantemente injusticias, atrocidades, expresiones de maldad que hay en el corazón humano, no es un acto, mis hermanos, que nos anime mucho. Eso no nos anima. Por el contrario, nos desanima. Sin embargo, todo esto que nos rodea no debe ser una razón para claudicar en nuestra fe. En ninguna manera. Con más razón debo yo permanecer firme en la esperanza que se me ha dado. Con más razón debo yo mantener mi corazón firme en la verdad. ¿Y usted sabe cuál es la mejor medicina para esos momentos en los que uno se siente desesperanzado? Pensar en el futuro. Pensar en las promesas que nos ha dado acerca del cielo y la eternidad. Porque es que nosotros no somos de este mundo. Primera de Juan, el apóstol Juan escribe en el capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esos somos, mis hermanos. No hay razón, aunque las hubiera en el sentido de lo que uno ve, que uno pudiera decir, no, esto es razón para deprimirse. No hay razón para sentir que es imposible mantener la esperanza. Por el contrario, Jesús nos ha dado innumerables promesas para recordar que es necesario mantener nuestra mirada puesta en Él. Mi hermano, cuando usted vea todo esto que lo está desanimando, trate de no dejar la mirada abajo. Mire hacia arriba por un momento. Mire hacia arriba, porque eso le va a ayudar a recordar la esperanza que está en nosotros. Somos nosotros los que en medio de las tinieblas hacemos resplandecer la luz de Cristo. La luz que Cristo ha puesto en nosotros. Hermanos amados, en este penúltimo mensaje del año 2021, animémonos a mantener nuestra misión como columna y baluarte de la verdad, cumpliendo la gran comisión, siendo o viviendo las Escrituras y manteniendo la esperanza en el Dios que nos ha dado la vida y que nos ha dado una promesa maravillosa. Ha terminado el año, que no haya pasado en vano. Viene un nuevo año. Allí debemos seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar al Señor para que Él sea en nosotros, porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas que vienen del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Padre, por este día. Mi Dios, pareciera que sin darnos cuenta, el año se va. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros, mi Señor. Gracias por el privilegio que nos da de escuchar tu palabra, de meditar tu palabra, de conocer tu palabra, de saber, mi Dios, que usted está con nosotros, de saber, Señor, que a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, usted está allí de nuestro lado. Padre, como iglesia, en tu presencia nos humillamos, mi Dios, dando gracias por tu fidelidad, porque has sido fiel con nosotros, has sido bondadoso con nosotros. Nos bendices, mi Señor. Mi Dios, estamos dispuestos a ser y seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Aquí está el pueblo, mi Dios, delante de tu presencia, y decimos presente, para seguir cumpliendo la gran comisión, para seguir llevando el evangelio como iglesia, Señor, en cada comunidad, en cada lugar donde usted nos mande. Allí iremos a llevar el mensaje, a llevar la palabra, a través de la música, a través del teatro, a través de nuestra voz,
mi Dios, de las maneras que usted nos presente, pero confiamos que usted hace el resto del trabajo, Señor. Nosotros llevamos la semilla y usted es el que da el crecimiento. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en esa misión. Ayúdanos también, Señor, a vivir las Escrituras, a vivir lo que usted nos ha dejado en este hermoso libro. Que nuestra conducta, que nuestro testimonio se vea reflejado allí, que se amolde a lo que está allí en las Escrituras. Y te rogamos, Señor, que cuando el desánimo toque nuestra puerta, que cuando la tristeza llegue a nuestra casa, que cuando el dolor esté presente, la esperanza no se vaya de nuestro corazón. Que aún en medio de esas circunstancias, nuestra esperanza permanezca firme, mi Señor, sabiendo que usted ha prometido regresar por tu pueblo. Te esperamos, Señor, y decimos en tu presencia: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús. Te damos gloria y honra, Señor. Amén. Hola, amigos y hermanos que nos sintonizan. Dios les bendiga. Espero en Dios que este mensaje haya sido de gran bendición para usted, de gran bendición porque somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Estamos llamados a cumplir la gran comisión, a vivir las Escrituras y a mantener la esperanza. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná y estamos ubicados en la avenida Las Industrias, cruce con apartamento Los Roques. Aquí le esperamos los días domingo a partir de las 9 de la mañana, donde tendremos estudio bíblico a partir de esa hora y bendición del Señor a partir de las 10 de la mañana en el culto general. Te esperamos para que sigas recibiendo bendición de parte del Señor. Dios te bendiga.